y diagramas de cuerpo libre. En este video y en los siguientes vamos a hablar de fuerzas específicas que nos aparecen en los problemas de física de dinámica, ¿sí? Vamos a hablar de la fuerza normal, la fuerza de tensión, las fuerzas de rozamiento, las fuerzas inerciales, etc. La mayoría de las fuerzas que nos aparecen. ¿Por qué las vamos a estudiar? Primero por su importancia y, como dijimos antes, por la frecuencia en la que aparecen en los problemas que nos encontramos de dinámica en física, ¿sí? La primera fuerza que vamos a ver es la fuerza de reacción normal de apoyo. A esta fuerza la conocemos como la fuerza normal. Se representa con la letra N y es una magnitud vectorial, por lo tanto le dibujamos un vector, ¿sí? El simbolito quedaría como una ñ para poder representarlo, ¿sí? Esta fuerza aparece siempre que un cuerpo está apoyado sobre una superficie y es consecuencia de la interacción entre el cuerpo y la superficie, ¿sí? Entonces, siempre que un cuerpo esté apoyado en una superficie, vamos a tomar una superficie como ejemplo, siempre que un cuerpo esté apoyado sobre una superficie, va a existir la fuerza normal. Esa fuerza normal va a ser producto de la interacción entre el cuerpo y la superficie de apoyo, en este caso el cuaderno, ¿sí? En el caso de que el cuerpo no esté apoyado en nada, la fuerza normal ya no estaría participando de nuestros ejercicios. Así que eso es algo para prestarle atención. Siempre que esté apoyado va a haber fuerza normal. Es una fuerza de reacción a la superficie sobre la cual apoyé un cuerpo, ¿sí? Dos aclaraciones simples para poder identificarla bien. Podemos ir paso por paso viendo en tres formas diferentes en las cuales se me puede presentar la fuerza normal, ¿sí? Aclaramos algo. Siempre la representamos en forma perpendicular a la superficie. Es decir, que en este caso, esta era nuestra superficie, acá yo tengo el cuerpo, o sea que cuando represente a mi fuerza normal, va a ir hacia arriba, ¿sí? Esto va a ser mi fuerza normal. Después, en el caso de que el cuerpo esté en otra posición, voy a tratar de inclinarlo, esto se me va a caer, sépanlo, o voy a intentar que no se me caiga. En el caso de que el cuerpo esté apoyado de esta forma, es complicado, en la superficie, la normal va a ir en el sentido del piquito de la botella, ¿sí? Como decimos acá, diagramas de cuerpo libre, que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los diferentes ejemplos, ¿sí? Los diagramas de cuerpo libre son ejes de coordenadas que se le ponen a los cuerpos. Ejes de coordenadas, ejes de simetría, X e Y, ejes que nosotros los conocemos bastante por matemática. Algo bueno, siempre la voy a dibujar de manera perpendicular a la superficie y siempre sobre el eje Y, en este caso, ¿sí? Sobre el eje Y. Eso me va a ayudar un montón para cuando tenga que hacer mis ejes y resolverlos en los problemas. Ahora vamos a ver tres casos en los cuales aparece la fuerza normal. Un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. Bien, tenemos acá el cuerpo, esta es la parte de abajo donde estaría apoyado como si fuera sobre una mesa. Lo primero que vamos a dibujar es la fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso va hacia abajo apuntando hacia el centro de la Tierra. La representamos con este vector, con la letra P y su vector arriba de la letra. Después, como este cuerpo está apoyado sobre una superficie, el cuerpo ejerce una fuerza hacia abajo, que es la normal. La llamaremos N'. Por consecuencia de esta acción, que es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie, surge nuestra fuerza normal. Únicamente en este caso vamos a poder considerar que la normal y el peso son iguales, ¿sí? Por lo tanto, vamos a pasar a lo que es el diagrama de cuerpo libre. Como les había dicho antes, el diagrama de cuerpo libre es cuando dibujamos a un cuerpo dentro de un eje de coordenadas, ¿sí? En ese eje de coordenadas vamos a poder graficar las fuerzas que los están afectando, es decir, el peso y la normal. En este caso, como lo dijimos recién, es el caso en que el peso y la normal son iguales. Entonces, procedemos a hacer nuestro eje de coordenadas, que es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Así como tenemos el cuerpo acá, hacemos un eje de coordenadas. Ya me voy disculpando por la desprolijidad que pueda tener el dibujo.
acá vamos a tener el eje X, acá vamos a tener el eje Y. Es decir, estamos planteando nuestro sistema de referencia. Ahora tenemos que indicar para qué lado va a ser el positivo y para qué lados van a ser los negativos. En este caso, a la Y hacia arriba la vamos a tomar como positiva. Y cuando hablamos de la X hacia la derecha, ¿sí?, la vamos a considerar también como positiva. Bien. Y ahora vamos a pasar a representar a nuestro cuerpo. En este caso yo, por una cuestión de comodidad, dibujo al cuerpo en el centro de nuestro eje de coordenadas. Es decir, en el punto 0 para Y y en el punto 0 para X. Es decir, acá. Bien, hacemos un puntito donde estaría representada la masa. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. Acá en este punto está la masa, es decir, este cuerpo que está acá. Muchos profes, y en muchos libros lo van a poder encontrar, que lo que hacen es transcribir el dibujo hacia el eje. En mi caso, para que quede más prolijo y lo pueda entender mejor y sea más fácil visibilizarlo, lo dibujo en el centro. Ahí, como lo ven, en el centro de mi eje de coordenadas. Bien, ahora voy a representar las fuerzas, ¿sí? Vamos a dibujar del lado de las Y negativas el peso, ¿sí? Entonces, dibujamos el peso hacia abajo, ¿sí? Siempre apuntando hacia la Tierra, lo vamos a representar con esta flechita, ¿sí? El peso hacia abajo, hacia el centro de nuestra Tierra. Y como decíamos que la normal es una fuerza de reacción al apoyo, la vamos a dibujar hacia arriba, ¿sí? Vamos a fingir que nuestro eje X es la mesita donde está apoyada este cuerpo. Entonces ahora vamos con la fuerza normal hacia arriba, ¿sí? Dibujamos la fuerza normal, es este vector de color rojo, espero que se pueda ver bien. La dibujamos y la tenemos representada. Una vez que hicimos esta representación, vamos a analizar cada uno de los ejes de coordenadas y qué fuerzas están actuando para poder aplicar las leyes de Newton. Bueno, como podemos ver, en el eje X no está actuando ninguna fuerza, ¿sí? Este cuerpo está en equilibrio apoyado sobre una mesa. O sea que vamos a analizar únicamente el eje Y, ¿sí? Vamos a ser prolijos y ordenados porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después empiezan a complicar las cosas, se empiezan a agregar fuerzas y a medida que vamos agregando ya estos diagramas se van complicando, por eso hay que siempre ser prolijo y ordenado. Bien, vamos a analizar el eje Y, ¿sí? Pongo acá eje Y. Siempre comenzamos con la misma forma, esto es un proceso prácticamente mecánico, ¿sí? La lógica la vamos a aplicar en los razonamientos de las fuerzas que vayan sucediéndonos, pero es un proceso más que nada mecánico. Así que para los que les cuesta un poco la parte del razonamiento lógico, se les complica, esta parte mecánica y estas explicaciones que vamos a hacer fuerza con fuerza los van a ayudar a poder encontrarlas de forma más fácil en cualquier tipo de gráfico para los ejercicios que tengamos, ¿sí? Eje Y. Bien, ¿cómo voy a empezar con el principio de masa? ¿Sí? Como actúa más de una fuerza, ¿qué voy a decir yo? La sumatoria de las fuerzas. Entonces, yo voy a decir que la sumatoria de las fuerzas, no voy a aclarar que son las fuerzas en Y, porque ya lo aclaré cuando puse el eje. Eso también me ayuda porque si tengo que descomponer una fuerza, ya se me empiezo a ensaladear si le empiezo a poner notas. Así que, no sé si existe la palabra ensaladear, pero bueno, la voy a usar. Bien. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? La aceleración, en este caso, en el eje Y. ¿Sí? Este cuerpo, evidentemente, como sabemos, está apoyado sobre una superficie. Así que moverse no se mueve. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 0. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0, ¿sí? Lo que decía Newton en el principio de inercia, la sumatoria de todas las fuerzas me puede dar 0, o sea que este cuerpo está en reposo, ¿sí? O moviéndose, depende cómo lo consideremos nosotros. Recuérdense que con el principio de inercia, recuerden que el principio de inercia dice que es imposible distinguir el estado de reposo o de MRU de un cuerpo, ¿sí? En este caso, para nosotros, va a estar quieto, va a estar en reposo. Bien, las únicas fuerzas que actúan son la fuerza peso y la fuerza normal. Una del lado positivo de las Y y otro del lado positivo negativo, de las Y.
Entonces, vamos a empezar por la positiva para que nos quede, como dijimos siempre, prolijito y ordenado. Entonces, empiezo por la normal es positiva, normal, le dibujo siempre el vector, a no olvidarse, normal, menos, ¿por qué menos? Porque el peso está del lado negativo de mi eje Y. Menos el peso, esto va a ser igual a 0. Y como estamos estudiando la normal, vamos a despejar la normal de este punto, ¿sí? Pasando al peso que está restando, sumando para el otro lado del igual. Entonces, la normal va a ser igual al peso de este cuerpo apoyado. Lo recuadramos para cerrar la fórmula. O sea que siempre que un cuerpo esté apoyado en una superficie y no se mueva en el eje Y, es decir, que no suba ni baje, la normal va a ser igual al peso. Vamos ahora con otro caso, el caso 2. Si me aparece una fuerza que me está afectando a este cuerpo.